Al principio parecía ser una grabación de monitoreo rutinario de los Everglades de Florida. Nada inusual, nada que mereciera una segunda mirada. Pero cuando los investigadores presionaron reproducir, la sala quedó en silencio. El agua se movía sin viento. La vegetación se doblaba en un ritmo perfecto. Tramos enteros del pantano parecían subir y bajar como si algo debajo del suelo estuviera respirando. Las autoridades ordenaron que se retuviera el metraje casi de inmediato. El metraje que se negaron a explicar. La investigación comenzó de la manera más ordinaria imaginable. Un pequeño equipo de encuesta regresó a una estación de monitoreo en los Everglades para recopilar datos ambientales de rutina. En el momento en que revisaron el primer archivo, la atmósfera en la sala de investigación cambió. Algo en las imágenes tenía un peso que se sentía incorrecto incluso antes de que alguien pudiera definirlo. Las estaciones de monitoreo automáticas habían capturado 3 clips nocturnos separados que mostraban agua poco profunda ondulando en pulsos sincronizados, y cada pulso se elevaba hacia arriba con una precisión que parecía un movimiento deliberado. No había viento ni fauna pasando, y no había ningún tipo de perturbación en la superficie. Cuando los hidrólogos examinaron las marcas de tiempo, la sensación de inquietud se profundizó. Los registros confirmaron que no había llovido en ninguna parte de la región. Las compuertas de control de flujo estaban selladas en cada estructura, y la marea permanecía completamente plana. Los sensores sísmicos no reportaron temblores ni sacudidas subterráneas. Cada fuerza medible que podría crear un movimiento sincronizado del agua estaba en silencio. El equipo revisó el clip nuevamente y notó algo aún más inquietante. La hierba de sierra cercana se inclinaba en intervalos rítmicos perfectos, como si respondiera al pulso. La sincronización era tan precisa que un analista susurró que el suelo mismo parecía estar respirando. La grabación más inquietante provino del tercer clip. La cámara mostró una amplia extensión de agua abierta, volviéndose completamente quieta, tan quieta que parecía congelada en su lugar. Luego, toda la superficie de repente bajó varios centímetros como si el fondo hubiera sido tirado hacia abajo. Los peces quedaron expuestos sobre el barro húmedo bajo la luz de la luna, yaciendo inmóviles porque el agua había desaparecido debajo de ellos en un solo instante. Segundos después, el agua subió de nuevo y los cubrió. Nada en la naturaleza se comporta así. No era una ola, y no se estaba drenando a través del suelo. El movimiento parecía un solo aliento poderoso siendo expulsado de algo oculto profundamente bajo el pantano. Correos electrónicos internos filtrados días después revelaron el terror que se extendió entre el personal de Everglade. Los investigadores, que normalmente escribían en un lenguaje científico y calmado, sonaban conmocionados. Uno informó que los cambios de presión aparecían sin una fuente detectable. Otro mensaje emitió una orden directa de que las imágenes no debían ser publicadas al público hasta que se pudiera identificar el origen del fenómeno. Estos primeros informes de los equipos de campo no parecían alarmantes por sí solos. Ninguno de ellos se dio cuenta en ese momento de que estaban documentando las primeras etapas de algo que violaba todas las reglas conocidas de la hidrología. El giro inquietante. La verdad se hizo evidente solo cuando se reunieron las notas aisladas de los miembros del equipo. Una vez que los datos se vieron como un solo cuadro, quedó claro que el sistema de agua de los Everglades había comenzado a actuar con una inquietante independencia que nadie podía explicar. Los equipos de encuesta que trabajaban en el turno de noche fueron los primeros en presenciar el cambio. Vieron los niveles de agua subir en completo silencio durante horas en las que el ecosistema normalmente está quieto. Estos aumentos se revertían por la mañana, como si todo el pantano hubiera respirado en la oscuridad y soltado su aliento antes del amanecer. Ningún mecanismo natural respalda este comportamiento. El agua no se eleva y se asienta de nuevo sin una fuerza externa. Los informes se volvieron más extraños a medida que las rutas de inspección se expandían. Estanques enteros que deberían haber permanecido estables se vaciaron durante la noche. El agua no se hundió lentamente en el suelo. Desapareció como si fuera absorbida por un nuevo camino oculto bajo la tierra. La piedra caliza de Florida normalmente absorbe agua a un ritmo predecible. Este drenaje fue mucho más rápido que cualquier cosa registrada en la región. Sugería que nuevas cavidades o canales se habían abierto en algún lugar profundo bajo el pantano. La posibilidad de que el suelo bajo los Everglades estuviera cambiando de forma creó una profunda inquietud entre los hidrólogos que comprendían lo que tal cambio podría significar. Las zonas de la temporada seca permanecieron inundadas durante semanas más allá de sus límites normales. Mientras tanto, áreas que han estado húmedas durante generaciones comenzaron a secarse de maneras extrañas.
El suelo no retrocedió de manera irregular, sino que formó patrones geométricos nítidos que parecían increíblemente precisos. Estas formas se extendieron por el paisaje como marcas dejadas por una estructura enterrada que se movía bajo la superficie. Las imágenes satelitales revelaron depresiones tenues y deformaciones superficiales del terreno. Estas distorsiones no coincidían con ningún proceso superficial conocido. Eran demasiado grandes, demasiado alineadas y demasiado consistentes para ser aleatorias. A continuación se revisaron los registros de presión. Los datos mostraron pulsos repetitivos tenues que no coincidían con los ciclos de lluvia, el comportamiento de las mareas o las liberaciones controladas de agua. Los números revelaron una fuerza rítmica constante que surgía desde abajo, sin una fuente visible. Una tensa reunión multiagencia siguió. Mapas, lecturas de presión, imágenes satelitales y notas de campo cubrían las mesas. Después de horas de sombría discusión, un ingeniero finalmente pronunció las palabras que todos habían estado evitando. Algo debajo de los Everglades había comenzado a moverse. Las anomalías en la superficie eran solo síntomas de un cambio mucho más profundo que nadie comprendía completamente. Mientras los hidrólogos rastreaban los puntos de origen de estas perturbaciones, los biólogos de vida silvestre comenzaron a notar algo igualmente inquietante. Los animales estaban cambiando sus movimientos de maneras que sugerían que percibían la fuerza oculta mucho antes que los humanos. Cuando la naturaleza rompe la formación, los biólogos de vida silvestre notaron cambios mucho antes de entender lo que significaban esos cambios. Las aves comenzaron a abandonar los lugares de anidación que habían permanecido estables durante generaciones. Los mamíferos se movían en patrones erráticos que no coincidían con la disponibilidad de alimentos, la presión de los depredadores o el comportamiento estacional. Incluso los propios depredadores parecían inquietos. Al principio, estos signos parecían aislados. Solo más tarde los científicos se dieron cuenta de que estaban presenciando la respuesta biológica a las perturbaciones subterráneas que crecían bajo los Everglades. El cambio más temprano se observó en las aves zancudas. Colonias que habían permanecido fijas durante décadas, de repente, se vaciaron. Las aves no se dispersaron al azar. Se movieron en trayectorias amplias y organizadas hacia regiones que los investigadores no habían previsto. Las distancias eran demasiado grandes y la coordinación demasiado precisa para ser un azar instintivo. Cuando el equipo superpuso sus rutas de movimiento sobre los mapas hidrológicos, la conexión se volvió inconfundible. Las aves se estaban reubicando a lo largo de los mismos corredores donde se habían documentado los extraños movimientos de agua. Estaban siguiendo límites invisibles que el ojo humano no podía detectar, pero que sus cuerpos parecían registrar con absoluta claridad. Las poblaciones de roedores proporcionaron la siguiente alarma. Los estudios de campo mostraron un patrón extraño. Las poblaciones en algunas áreas aumentaron con una velocidad explosiva. En otras áreas, a solo unas pocas millas de distancia, los números colapsaron sin señales de enfermedad o depredación. Estos cambios en la población no eran fluctuaciones aleatorias. Cada ascenso y descenso trazaba los bordes de las mismas zonas de perturbación que los hidrólogos habían marcado. Era como si los roedores se agruparan en áreas que sentían estables y abandonaran áreas que ya no obedecían las señales familiares de humedad del suelo y distribución de alimentos. El suelo bajo ellos había cambiado y sus instintos respondían incluso cuando los cambios permanecían invisibles. Los grandes depredadores también comenzaron a comportarse de manera extraña. Los caimanes aparecieron en lugares donde nunca habían tomado territorio. Se movían en grupos sueltos y golpeaban repetidamente sus cabezas contra el agua, una señal conocida de agitación y ruptura territorial. Los guardabosques que habían monitoreado a estos animales durante años entendieron la gravedad de este cambio. Los caimanes no alteran su territorio a la ligera. Su desplazamiento repentino significaba que las señales ambientales profundas habían cambiado. Las serpientes nativas ofrecieron otra pista inquietante. Sus números deberían haber aumentado a medida que los esfuerzos de control de pitones tenían éxito. En cambio, las encuestas de población no mostraron recuperación. Las muestras de tejido de individuos capturados revelaron hormonas de estrés elevadas y marcadores neurológicos alterados. Los científicos concluyeron que las serpientes estaban perdiendo sus anclajes ambientales. Las señales que guiaban la caza, el apareamiento y el refugio ya no eran consistentes. Algo había desestabilizado las señales mismas de las que estos animales dependían para sobrevivir. Una mañana, un guardabosques informó por radio un avistamiento que se convirtió en un punto de inflexión para todo el equipo de investigación. Había observado un largo tramo de humedales mientras salía el sol. En un solo momento, todas las aves de la zona despegaron exactamente al mismo tiempo. Se movieron en una inmensa ola y se dirigieron en la misma dirección sin dudarlo. El guardabosques dijo más tarde que parecía como si las aves hubieran sentido una advertencia pasar por el suelo. Cuando los investigadores mapearon digitalmente las rutas de vuelo de las aves, los resultados silenciaron la sala. Las aves habían trazado un contorno casi perfecto de las mismas zonas de pulsos subterráneos identificadas en los datos hidrológicos. Su movimiento fue una respuesta a la fuerza invisible que surgía bajo los Everglades. Con los movimientos de la fauna reflejando el ritmo subterráneo, los científicos temían el siguiente paso.
Si los animales ya estaban respondiendo en olas coordinadas, entonces capas ecológicas enteras podrían comenzar a fallar en patrones mucho más devastadores que cualquier cosa que hubieran visto antes. La red alimentaria colapsante. Cuando los investigadores dirigieron su atención a los organismos que forman la base de la red alimentaria de los Everglades, encontraron alteraciones mucho más severas que cualquier cosa vista en la superficie. El primer colapso apareció en la capa de perifitón. El perifitón es una mezcla de algas, bacterias y pequeñas partículas orgánicas que recubren el fondo de aguas poco profundas. Es frágil y reacciona rápidamente a los cambios en la profundidad del agua y la luz solar. En algunas zonas, el perifitón se expandió en alfombras gruesas. Estos tapetes parecían inflados y crecieron sobre las plantas circundantes hasta sofocar todo lo que había debajo. A solo unos pocos kilómetros de distancia, el perifitón casi había desaparecido. El suelo estaba desnudo y no crecía nada en él. Estas diferencias de crecimiento repentinas no tenían sentido hasta que se compararon los mapas. Las expansiones y los colapsos se alinearon perfectamente con las zonas de pulsos subterráneos. Los cambios siguieron caminos rectos que coincidieron con los cambios en la presión del agua registrados a principios del año. El siguiente signo de falla ocurrió en las lecturas de oxígeno. El oxígeno disuelto es la cantidad de oxígeno presente en el agua para que los peces e insectos respiren. Los niveles generalmente suben y bajan con la temperatura o con la presencia de algas. En cambio, en los bolsillos de agua alterados, los niveles de oxígeno bajaron y se mantuvieron bajos durante semanas. No hubo floración de algas para consumir el oxígeno, ni un aumento de temperatura que lo explicara. Las muertes de peces siguieron silenciosamente. Flotaron hacia los bordes de los estanques sin hincharse ni decolorarse. Simplemente se asfixiaron en agua que ya no llevaba el oxígeno que necesitaban. Los biólogos llamaron a esto el colapso más silencioso que habían documentado porque las advertencias habituales nunca aparecieron. La vegetación reveló la siguiente pista. Los juncos comenzaron a crecer en círculos amplios. Cada círculo se expandía hacia afuera como las ondas creadas por una piedra al caer en un estanque. Los botánicos nunca habían registrado anillos de crecimiento concéntricos en el junco. El junco generalmente crece en grupos o se extiende en formas irregulares según la distribución de la luz solar y los nutrientes. Estos extraños anillos se extendieron hacia afuera con un espacio igual entre ellos, sugiriendo que algo debajo del suelo había empujado hacia arriba en una serie de pulsos. Monitores acústicos añadieron otra capa de evidencia. Estos dispositivos registran los sonidos naturales de los Everglades, incluyendo aves, insectos y pequeños mamíferos. En varias regiones, los monitores captaron un silencio repentino. Estos vacíos de sonido no crecieron lentamente, se formaron casi de la noche a la mañana. Secciones enteras de pantano que antes resonaban con los llamados de garzas y el zumbido de insectos se volvieron vacías y quietas. Los animales no estaban muertos. Ya no estaban allí. Los depredadores confirmaron el colapso. Los mapaches parecían delgados y confundidos. Merodeaban durante el día, aunque normalmente son nocturnos. Su comportamiento sugería que no podían percibir el peligro o la comida adecuadamente. Las zarigüeyas deambulaban por áreas abiertas de los pantanos sin dudar, ignorando amenazas que normalmente evitarían. Los biólogos concluyeron que estos animales habían perdido la sincronización con las señales que les indican cuándo cazar, cuándo esconderse y cuándo dormir. Sus relojes internos habían dejado de coincidir con el entorno. Cuando los ecologistas finalmente reunieron todos los mapas, la verdad era imposible de ignorar. Cada patrón de colapso apuntaba a los mismos corredores subterráneos. Ante esta convergencia, los investigadores comenzaron a rastrear cada acción humana que podría haber ejercido nueva presión sobre los Everglades. Cuando examinaron los principales esfuerzos de restauración realizados en los últimos años, descubrieron una cadena de consecuencias que nadie había previsto y para las que nadie estaba preparado. El brutal desencadenante. Durante la mayor parte de su historia registrada, la gente trató a los Everglades como algo que podían controlar. Lo cortaron, lo drenaron, lo tallaron y lo forzaron a adoptar formas artificiales. Muy pocos entendieron la verdad. Los Everglades no eran un pantano. Era un río lento y poco profundo que transportaba vida en una frágil lámina de agua de solo unos pocos centímetros de profundidad. Cada planta y cada criatura dependían de esa fina capa. Cuando los humanos la alteraron, incluso ligeramente, el ecosistema se rompió de maneras que nadie esperaba. A finales del siglo XX, las consecuencias fueron brutales. Los prados de hierba de sierra colapsaron en aguas abiertas. El suelo se disolvió en estanques de turba flotante. El número de aves zancudas disminuyó en más del 90% en algunas regiones. La pantera de Florida se moría de hambre en terrenos de caza cada vez más reducidos. El agua salada se adentró tierra adentro a medida que la presión del agua dulce se debilitaba. Las islas de árboles se secaron, se quemaron y, en algunos lugares, desaparecieron. Estos desastres empujaron a Florida a un rincón. Algo tenía que hacerse o los Everglades morirían a la vista de todos. Esa urgencia creó la creencia de que el ecosistema podría repararse con el plan de ingeniería adecuado. Cuando los ecologistas argumentaron que restaurar el flujo de agua histórico era la única esperanza, el Estado escuchó. La idea era simple.
El agua una vez se movía libremente de norte a sur en una lámina constante. Si se pudiera restaurar ese camino, los Everglades podrían repararse por sí mismos. Sonaba lógico, sonaba seguro. También ignoró la única pregunta que nadie había investigado completamente. ¿Qué sucedería bajo tierra cuando el agua superficial fuera forzada a regresar a sus antiguos cauces? Los ingenieros reabrieron antiguos caminos de flujo, removieron diques y abrieron espacios en lugares que habían estado sellados durante casi un siglo. En papel, los cambios parecían pequeños. En los humedales, los resultados fueron inmediatos. El agua que regresaba empujó con mucha más fuerza de lo que nadie había predicho. Esa fuerza no se dispersó suavemente a través del pasto de los pantanos. Viajó hacia abajo en el suelo, más allá de la tierra, y hacia la base de piedra caliza que sostenía todo el Everglades en su lugar. Esa base no era estable. Era poroso y frágil, moldeado por miles de años de lenta erosión. Los antiguos proyectos de drenaje ya lo habían agrietado, los canales agrícolas ya lo habían debilitado, los sistemas de control de agua ya habían alterado sus patrones de presión natural, pero nadie se dio cuenta de lo cerca que estaba de romperse. Una vez que comenzaron los cambios de restauración, la piedra caliza finalmente reaccionó. El agua llenó cavidades que habían estado secas durante décadas. Las grietas se ensancharon. Se activaron caminos subterráneos dormidos. Ingenieros, revisando antiguos archivos geológicos, encontraron referencias a cavidades y conductos que nunca fueron mapeados o estudiados en detalle. Estas estructuras siempre habían estado allí, ocultas profundamente bajo el pantano, esperando el empujón adecuado. Cuando los equipos de restauración ajustaron el tiempo del agua, el pantano respondió con ondas de presión que se movieron directamente hacia estos espacios debilitados. Los hidrólogos rastrearon los datos y vieron movimiento donde no debería haberlo. El suelo debajo de los Everglades estaba cambiando porque los humanos habían forzado el agua en una base ya llevada al límite. Un hidrólogo denunciante finalmente dijo lo que todos temían. Pensábamos que estábamos restaurando la vida. Estábamos vertiendo agua en un esqueleto fracturado. Sus palabras marcaron el momento en que el equipo comprendió la verdad. Su intervención había hecho más que redirigir el agua. Había desencadenado una respuesta en el propio suelo. Todavía no sabían que había más profundo bajo el pantano, solo sabían que algo allí abajo había comenzado a moverse y se estaba moviendo porque lo despertaron. El punto de no retorno bajo el agua. Cuanto más profundizaban los científicos en los datos, más perturbadora se volvía la imagen. El pulso subterráneo no era una serie dispersa de anomalías, tenía un centro. El análisis de conjuntos de datos cruzados reveló que cada fluctuación de presión, cada movimiento rítmico, cada cambio en el comportamiento del agua irradiaba desde un solo punto bajo el pantano. Ese punto era una enorme caverna de piedra caliza, a casi 100 pies por debajo de la superficie. Lo que sorprendió al equipo no fue solo su tamaño, sino su antigüedad. La caverna había sido estable durante miles de años. Había sostenido el flujo superficial de agua dulce que definía los Everglades mucho antes de que los humanos llegaran. Su estabilidad había sido uno de los cimientos silenciosos de todo el ecosistema, y ahora estaba fallando. El techo de la caverna mostraba signos de flexión, movimientos pequeños y sutiles que no deberían haber sido posibles en roca sólida. A medida que se debilitaba, generaba pulsos de presión que viajaban hacia arriba a través del suelo y el agua. Estos pulsos coincidían con los mismos movimientos captados en las grabaciones de monitoreo automático, las ondulaciones sincronizadas, las caídas repentinas en la profundidad del agua. Cada evento superficial inexplicable tenía una única fuente subterránea. La caverna no solo se estaba deteriorando, se estaba moviendo. Los modelos hidrostáticos simularon lo que sucedería si la caverna continuaba ensanchándose. Las predicciones eran casi imposibles de aceptar. Si el techo de la caverna se adelgazara más, el agua comenzaría a elegir nuevos caminos en lugar de seguir las rutas históricas. Las estaciones tradicionales de lluvia y sequía ya no operarían en los ciclos que dieron forma a los Everglades durante siglos. Las capas de agua dulce que antes flotaban de manera segura sobre el agua salada más densa podrían colapsar hacia abajo, permitiendo que el agua salada se infiltre en áreas que nunca habían sido tocadas por el mar. Regiones enteras de pantano podrían hundirse en vacíos recién formados. Otros podrían transformarse repentinamente en agua abierta. Los Everglades no simplemente cambiarían, se volverían irreconocibles. Cuanto más profundo era el análisis, más inevitable se volvía la verdad. La caverna no había comenzado a colapsar por sí sola. Los primeros movimientos aparecieron inmediatamente después de que la superficie fue alterada, la misma temporada en que los ingenieros redirigieron el agua y reabrieron canales sellados durante mucho tiempo. Cada conjunto de datos apuntaba a la misma conclusión. El sistema subterráneo había sido estable hasta que los cambios en la superficie enviaron nueva presión hacia abajo. Los intentos humanos de reparar los Everglades habían presionado directamente en la antigua red de piedra caliza y la habían puesto en movimiento. Durante una reunión a puerta cerrada, un geólogo finalmente dijo lo que los datos habían estado insinuando todo el tiempo. Esto no fue un despertar natural, dijo a la sala. No tropezamos con una base cambiante, la empujamos, llevamos agua a la única estructura que nunca debía ser perturbada. Su voz se mantuvo firme, pero el significado era devastador. El pulso no era un misterio que surgía por sí solo, era la reacción directa de un sistema enterrado que los humanos habían provocado sin saberlo.
A medida que continuaba el análisis, los científicos encontraron algo aún más inquietante. La caverna no era una estructura aislada, parecía ser parte de una red de profundas cavidades kársticas, cámaras interconectadas formadas a lo largo del tiempo geológico por la disolución de piedra caliza. Estas cavidades se comportaban como válvulas. Cuando la presión aumentaba en una, otra se desplazaba para compensar. En condiciones normales, estos movimientos eran lentos e inofensivos, pero bajo estrés podían abrirse y cerrarse con suficiente fuerza para alterar todo el ritmo hidrológico de la región. Esto significaba que el pulso subterráneo no era una sola cámara colapsante. Era un sistema que respondía al estrés en olas coordinadas y autorreforzantes. En una reunión confidencial, un geólogo senior resumió el descubrimiento con una frase que atormentó a todos los que la escucharon. Él dijo: "No perturbamos un ecosistema, despertamos la base que hay debajo". Sus palabras marcaron una realización asombrosa. Los Everglades ya no reaccionaban en la superficie, estaban reaccionando a través del lecho rocoso que los había formado durante miles de años. El pulso no era un fallo, era la nueva fuerza gobernante del paisaje. La revelación más oscura vino de las proyecciones a largo plazo. Si el colapso se acelerara, el pulso no permanecería contenido bajo los Everglades. Podría extenderse hacia el sistema de acuíferos que suministra agua potable a millones de personas. Un cambio de presión en una cámara podría afectar la calidad y disponibilidad del agua en toda una región. La base que una vez sostuvo los Everglades podría desestabilizar el mundo humano sobre ella. Asegúrate de hacer clic en las tarjetas en la pantalla ahora para ver más videos interesantes.